nos hemos venido hasta el Teatro Principal para hablar, como no, de teatro y hacerlo con un palentino que además va a tener la suerte y la responsabilidad, que va un poco de la mano de representar aquí una obra. Hablamos de Firmado Colette y de Miguel Rascón. Muy buenas, lo primero de todo, Miguel. Muy buenas, ¿qué tal estás? Encantado de poder estar aquí, de poder estar, en este caso, tan bien acompañado para hablar de una obra que, además, escribe, dirige, también forma parte del elenco, ¿no? Esto me parece que es una gran aventura muy complicada. Sí. Bueno, me tiré al vacío, como quien dice, ¿no? Creo que era el momento para hacerlo también. O sea, tenía el tiempo que requería hacerlo, tenía la idea y tenía un equipo magnífico a mi alrededor que confía muchísimo, muchísimo en mí, ciegamente, y dijimos, vamos a contar esta historia y haciéndonos cargo un poco de todo, es verdad. Una aventura que nace de la Quimera Teatro, pero que al fin y al cabo nace de la cabeza de Miguel. Ese Firmado Colette, podríamos resumirlo en un homenaje a esta autora que tan maltratada fue en vida y en muerte también, como tantas autoras. Pues sí, podríamos hablar de Colette como podríamos hablar de muchísimas mujeres a lo largo de la historia, artistas, autoras, que eran silenciadas. Y en este caso Colette lo era por su propio marido, que la encerraba y la obligaba a escribir para luego firmar él con su nombre sus obras. Entonces, cuando yo me enteré un poco de la historia de esta mujer, sentí que de alguna manera me gritaba, ¿sabes? Desde las páginas de sus obras. Y me gritaba diciéndome, dame voz, dame volumen, dame volumen. Que alguien lo sepa. Que alguien lo sepa esto. Y como te digo, hablamos de ella como podríamos hablar de otras muchas, pero la responsabilidad que teníamos para con ella fue tan grande que al final ha quedado... Bueno, es que tienen que venir a verlo porque... Es que lo he escrito yo, ¿qué voy a decir? Pero ha quedado muy bonito, ha quedado muy bonito. Es un homenaje, una puesta en valor, y es verdad que en los tiempos en los que vivimos quizá hace falta más que nunca, porque parece que muchas veces se cuestionan ciertos avances. Pues mira, es una pena, y para personas de nuestra generación que hemos crecido ya en un ambiente como de esperanza y de cierto progreso y de miras hacia adelante, ver que de repente hay gente de nuestra propia generación o posteriores que de repente reclaman cosas que nunca deberían haber existido, como el silencio hacia la mujer, es una pena. Por eso sí creo que esta obra es ahora más necesaria que nunca, porque no nos podemos permitir dar pasos atrás, por lo menos como seres humanos. Ahora ya como lo que tú quieras ser, perfecto, pero como seres humanos, que menos que ir todos a una, ¿no? El teatro ha sido muchas veces crítica social. Siempre pongo el mismo ejemplo, el que podía decirle las verdades al rey era el bufón, haciendo alarde de un teatro cómico, ¿no? De la parodia o de otros, vamos a decir, de otros géneros incluso. El teatro puede tener siempre esa reflexión social o invitar al público a esa reflexión social, quizá también al propio autor, en el sentido de que quien lo escribe, por un lado, pues quiere dar luz, quiere dar voz, en este caso, ¿no? A Colette, pero quizá también de alguna manera quiere plasmar su visión, o esa crítica que él ve acaba viéndose reflejada también, incluso cuando es para hablar de una situación de hace un siglo, de una mujer. Es inevitable. Es inevitable. Yo siempre creo que los personajes, las obras, los textos, todo un poco en general, te llegan para enseñarte algo. O a lo mejor soy yo, que es que estoy muy abierto a aprender cosas nuevas. Pero tengo esta creencia y lo creo firmemente. Y creo firmemente en el poder transformador de las artes escénicas. No porque las artes escénicas tengan que educar per se, sino porque las artes escénicas provocan en el espectador una reflexión. Y reflexionar siempre es bueno porque te va a llevar a una respuesta mejor de la que ya tenías antes de reflexionar. O a tener otro punto de vista que no tenías antes, por lo menos seguro. Efectivamente. Entonces, creo que es lo más alejado del adoctrinamiento, pero lo más cercano a la educación emocional. Y la educación emocional surge por sí misma. Nadie te dice lo que tienes que pensar. Esa educación emocional que ha estado muy dejada de lado durante mucho tiempo y que ahora se puede sacar conclusiones incluso en una obra de teatro, porque la gente se haga un poco idea
qué es lo que van a ver, qué es lo que se van a encontrar, cómo se cuenta, sin hacer spoilers, ahora que se dice, cómo se cuenta esta historia de esta creadora. Yo es que soy muy amigo de los spoilers, los hago hasta sin querer, ¿sabes? Porque a mí un buen spoiler me puede hacer decidirme entre ver una peli o no, ver una obra o no. Sacar lo positivo también del spoiler. Sí, a mí me encantan, o sea, de verdad que... Y también depende de quién te venga el spoiler. Porque si es de alguien que tú consideras que tiene un buen criterio, pues cuéntame todo lo que quieras. Pues Firmado Colette, intentando no hacer spoiler, cuenta la vida de esta mujer que salió de la Provenza, de pueblo y así, medio engañada por un hombre con el que se casó, que era empresario, y vamos a hablar de todo su proceso de emancipación. Porque Colette, como casi todas las personas que han sido oprimidas, tiene esta pulsión de emancipación, que a lo mejor la tiene el propio autor también de otra manera, y vamos a ver cómo ella explora ese proceso de emancipación, qué le lleva a eso y cómo consigue liberarse de las cadenas que la oprimen. Todo esto cargado de muchísima belleza, con canciones en directo, con piano tocado en directo, y con una atmósfera que nos transforma y nos lleva un poco a la Vive Bohème del 1900 de París. O sea, ¿puede haber más belleza? Esa época que para muchos es la mejor, estamos rodeados de la nostalgia hoy día, a lo mejor es una nostalgia más ochentera, sí. Pero en otros casos hemos visto ejemplos de que bueno, los años 30 eran los mejores, luego resulta que no, que los 20, y vamos echando la vista atrás y siempre hay una época anterior que fue mejor. Eso nos parece muchas veces. Esto es posible gracias, comentábamos antes, a la gente de la Quimera de Teatro. Esto es un gran grupo, está Miguel a la cabeza desarrollando el proyecto, pero tiene que estar uno muy bien respaldado, ¿no?, para poder sacarlo adelante. Bueno, sí, desde luego que sí, y como muy apoyado, ¿no? Apoyado, empujado, sostenido, levantado, cada vez que hace falta. Tengo esa suerte de tener un equipo de compañeras y compañeros alrededor magnífico. Ana del Toro, que es la protagonista, por ejemplo, que lo hace espectacular, de verdad es la mejor actriz que conozco, y no es porque protagonice mi obra, es que tenéis que ver a Ana del Toro, es una locura. Y ella, por ejemplo, me ha ayudado mucho a tener ese punto de vista femenino, que aunque yo tengo sensibilidad y capacidad de empatía y sentimiento de justicia, la mirada de esa mujer dándome su punto de vista en cada escena, en cada palabra, en todo, ha hecho que todo encaje a la perfección. Héctor González, que es el otro actor que también sale, mi socio en la Quimera Teatro, en La Batalla, desde hace más de 15 años, también es un tío sensible, trabajador, con un talento arrollador. Y bueno, y toda la gente que tenemos alrededor, técnicos, mi amiga María Linares, Ángela Chica, Ángel Maldonado, un montón de gente que ha estado ahí como sosteniendo y apoyando todo el rato. Es que tienen que verlo, Nacho, no quiero insistir, pero es que Firmado Colette hay que verlo. Vamos a recordar a la gente que no lo hemos dicho, ¿cuándo va a poder venir a disfrutar la Principal? El 22 de mayo en el Teatro Principal de Palencia. Y para acabar, Miguel, la gente se va a ir seguro sabiendo más sobre Colette, conociendo mejor a Colette, también conociendo mejor a Miguel Rascón. Con muchísimo pudor te digo que seguramente sí, seguramente sí, es inevitable. O sea, la manera en que Colette tiene, por ejemplo, de defender ciertos argumentos, pues tiene mucho de mí también y de la manera que tengo de ver la vida. Y la misma puesta en escena, la búsqueda de la belleza, la necesidad de expresión. Hay mucho de mí. Ahora, no voy a decir lo que es de mí y lo que es de Colette, porque entonces ya me quedo desnudo. Que la gente especule incluso, eso debata, especule, pero sobre todo que venga a disfrutar de esta obra, Firmado Colette. El próximo 22 de mayo al Teatro Principal, obra de un autor palentino, Miguel Rascón, a quien agradecemos lo primero que nos haya concedido este espacio de tiempo, pero sobre todo que trabaje por mover la cultura en general y en este caso en Palencia en particular. Pues muchísimas gracias. No cesaré en mi intento de cada cosa que pueda hacer, traerla a Palencia para compartirla con mi gente. Pues estaremos para contarlo. Muchísimas gracias, Nacho.